El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este cuarto domingo del tiempo ordinario hemos escuchado 3 lecturas muy importantes. La primera lectura hemos escuchado del libro de Jeremías. Dios llama al profeta Jeremías para ser su mensajero y da un mensaje muy importante. Podemos ver en los últimos versículos de la primera lectura. Dice Dios a Jeremías: lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para liberarte. Cuando obedecemos a la llamada de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, nadie puede hacer daño a nosotros. Tenemos que ser fiel a la llamada de nuestro Señor Dios. La segunda lectura trata sobre el amor. Sin amor no podemos hacer nada. Y en tercer lugar, el Evangelio de este domingo y del domingo anterior nos presentan un texto del Evangelio de San Lucas que narra la escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret. En los comienzos de su actividad evangelizadora, Jesús regresó a su pueblo. En la mayoría de los casos, estos encuentros con las raíces resuman sentimientos positivos. Es la alegría de encontrarse con los amigos de la infancia, volver a ver a los vecinos que nos vieron crecer. En estos encuentros abundan las anécdotas simpáticas y se recuerdan las inocentes travesuras de la niñez. Pues bien, el regreso de Jesús al pueblo que lo vio nacer fue problemático y despertó reacciones apasionadas. Podemos decir que la intervención de Jesús en la sinagoga de Nazaret produjo 2 tormentas. Una tormenta como rechazo a la encarnación y otra tormenta como rechazo a la universalidad de la salvación.
El Evangelio que meditamos el domingo anterior, el domingo pasado, nos mostraba a Jesús en el momento en que lee el texto del profeta Isaías sobre el ungido del Señor, quien actúa a favor de los excluidos de la sociedad. En el texto evangélico que acabamos de escuchar, continúa la descripción de esta escena en la sinagoga de Nazaret. Después de leer las palabras de Isaías, Jesús hace una pausa, mira fijamente a sus paisanos y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Se trata de una afirmación dura, difícil de digerir. Jesús les está diciendo que el Mesías anunciado desde hace varios siglos. ¿Cómo reaccionó la asamblea? En un primer momento expresaron admiración ante las palabras que salían de su boca, pero Jesús hablaba con elocuencia y con autoridad. Pero inmediatamente empezaron a circular los rumores. ¿No es este el hijo de José? La referencia a su padre, modesto carpintero, conocido por todas en el pueblo, despojaba a Jesús de su aureola inicial. Los vecinos no podían aceptar que el niño al que vieron crecer y jugar por las calles del pueblo fuera el Mesías anunciado por los profetas como el Salvador de Israel. Para nosotros, educados en una tradición católica, es natural afirmar que en Jesús se hizo carne el Hijo eterno del Padre. Pero para los contemporáneos de Jesús, que tenían delante su humanidad y que conocían a su familia, esta afirmación era inaceptable. Por eso estalló el conflicto al que hemos llamado tormenta, como rechazo a la encarnación. La tensión, en lugar de disminuir, aumentó cuando Jesús hizo referencia a dos acontecimientos de la historia de Israel que les producían incomodidad. Jesús les recordó que el profeta Elías, durante la terrible hambruna que azotó a la región, no fue enviado a ninguno de los hogares judíos, sino que Dios lo había guiado hasta la casa de una viuda pagana en Sarepta. También les recordó que el profeta Eliseo había curado no a los leprosos del pueblo de Israel, sino a Naamán, el sirio, que también era pagano. Jesús no estaba diciendo algo sutil que no comprendieran sus oyentes. Su crítica era demoledora. La salvación no estaba circunscrita a Israel, sino que era una oferta para todos los pueblos. Prueba de ello eran las actuaciones de los profetas Elías y Eliseo a favor de unos extranjeros, unos paganos. Los asistentes no aguantaron esta segunda provocación de Jesús y estallaron en cólera. ¿Por qué reaccionaron con tanta violencia? Ellos siempre se habían considerado los propietarios exclusivos de la bendición de Dios y estaban convencidos de que el cumplimiento de la ley les garantizaba la salvación. Muy queridos hermanos, después de escuchar y meditar este evangelio, este pasaje, tenemos que aprender hoy a enfrentar
el rechazo con coraje profético y optimismo. Como he dicho antes de comenzar la homilía, Jeremías estaba con Dios. Por eso Dios da una promesa: lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para liberarte. Entonces, la historia del rechazo de Jesús en su propia ciudad natal es una historia con la que podemos identificarnos, porque es una historia que nos ha sucedido a la mayoría de nosotros también. Quizás hemos experimentado el dolor del rechazo, la traición, el abandono, la confianza violada, la negligencia o el abuso. En nuestras familias experimentamos a menudo estos rechazos. Lo más importante es que, muy queridos hermanos, no rechacemos a Dios en nuestras vidas, como la gente del pueblo natal de Jesús. La historia del rechazo de Jesús por parte de la gente del pueblo es también una historia sobre cómo a menudo ignoramos y rechazamos a Dios. Dios nos llama de muchas maneras. ¿Estamos dispuestos a escuchar esta llamada y descubrir nuestro papel en el cumplimiento del propósito de Dios? Debemos tener el coraje profético de nuestras convicciones. Por nuestro bautismo, Dios nos ha llamado a ser profetas como Jesús, compartiendo su misión profética. La tarea de un profeta es hablar y vivir la verdad de Dios, el amor de Dios. Necesitamos ser amables, caritativos, honestos, perdonadores y claros al expresar nuestras convicciones cristianas, como lo fue Jesús cuando habló en la sinagoga. Queridos hermanos, como hemos escuchado en la segunda lectura, el amor es todo. Dios es amor. Que Dios os acompañe.